Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la consideración de nuestro tema y nuestra mesa en este coloquio. Voy a empezar presentando la ponencia, que es también introductoria a la mesa sobre el impacto de las metodologías poscognitivistas, titulada La Agenda Poscognitivista, Origen y Consecuencia de los Estudios sobre Gestualidad. Mi objetivo con esta presentación es principalmente argumentar que estudiar la gestualidad equivale a reconocer una agenda postcognitivista y en una medida francamente radical, es decir, la inclusión en el estudio del lenguaje o en la configuración del lenguaje como objeto de estudio de la gestualidad nos abre un panorama necesariamente interactivo, necesariamente situado, necesariamente emergente, que en todo sentido implica un movimiento ontológico en la concepción del lenguaje y por lo tanto en la forma, en la configuración de las metodologías. Sin embargo, lo que ha sucedido, aún con la introducción de los estudios gestuales ya hace más de 50 años, que nos hemos quedado a medio camino en lo que yo llamo un cómodo dualismo, un estructuralismo con significados conceptuales o un materialismo cualitativo, como lo nombra Castrop en el 2021. Es como recibir al emperador del traje invisible y, habiendo reconocido la fineza de su sastre y la calidad de la tela, comentarle que tiene en el pecho una marca preocupante que habría que analizar con un dermatólogo. Es decir, no podemos hacer coexistir empíricamente a la presencia y a la ausencia del traje. Entonces, este es el equivalente, digamos, ilustrado del dualismo en el que yo propongo que nos encontramos, ¿no? Entonces, permítanme elaborar el argumento en el tema del lenguaje, introduciendo estos tres aspectos, que es poscognitivismo, perdón. ¿Por qué estamos en una cómoda incoherencia o en un cómodo dualismo? Y luego el papel de la gestualidad en el cambio para la teoría lingüística. Primero, para entender qué es poscognitivismo, debo decir lo siguiente. Coincido con varios autores en que no se trata de una teoría unificada, ¿no? Es más bien una agenda que articula distintas perspectivas. Es una serie de aproximaciones que coinciden en un mismo punto de vista de base o con algunas variaciones, pero un mismo punto de vista de base, aunque heterogénea en sus aproximaciones y en los análisis y temas que se eligen. Yo particularmente, para presentar, digamos, la esencia del movimiento postcognitivista, voy a elegir una premisa que, aunque yo la considero básica, sin duda no es una en la que convergen todas las aproximaciones que se adscriben a la agenda postcognitiva, que esa es otra. O sea, una cosa es el origen, digamos, teórico, filosófico, analítico de la agenda del movimiento, y otra es toda la serie de trabajos que se adscriben a él y que no necesariamente coinciden en todo. Entonces, esta premisa de la que propongo partir es la que se conoce como el abandono de una arquitectura tipo von Neumann para entender la cognición y el lenguaje, con la cual, por ejemplo, no estaría de acuerdo Luis Pessoa en su libro de este año que se llama The Entangled Brain, ¿no? El cerebro entrelazado o intervinculado, algo así. Es decir, la arquitectura von-neumanniana es la necesidad de suponer un sistema de palabras, estructuras, reglas, construcciones que tiene lo necesario para funcionar dentro de la mente como si fuera un programa de computadora. Es decir, es una tesis que implica autonomía del aparato, que implica solipsismo, es decir, todo tiene que poder suceder adentro. Y vemos aquí estos dos canales de input y output. El input, en este caso la percepción, es decir, la percepción es el canal controlado, el canal eh, eh, aislado y definido por el que entra la información.
y se procesa con todo lo que tiene que tener adentro y luego se manifiesta en acción o en expresión lingüística. La condición aquí es que si hubiese otro canal u otros canales, además de la percepción, como sucede con cualquier sistema computacional, entonces o se ignoraría la información o el sistema no tendría con qué procesarlo. La tesis que yo defiendo es, por lo tanto, si la gestualidad en alguna medida es un canal de significación, un canal de expresión, un canal de interacción, en alguna medida distinto, conceptual, configuracional, ontológicamente distinto a lo léxico, ¿no? Por lo tanto, necesariamente atentaría contra toda la operatividad del modelo. Y eso es, creo, lo que francamente sucede. A esto se le conoce esta premisa básica de abandonar o cuestionar o tratar de reemplazar la arquitectura tipo von Neumann, se le conoce como la tesis antirrepresentacionalista o desde otro punto de vista la tesis sustitutiva del modelo tradicional cognitivo. El método no cambia aparentemente mucho, pero la interpretación y el uso de las categorías de análisis sí. Podemos resumirlo en los siguientes principios. Primero, esto quiere decir, o sea, la interpretación de partir de la tesis antirrepresentacionalista quiere decir con más o menos compromiso de sus últimas consecuencias, aquí un poco yéndonos hacia a la radical, que el lenguaje situado, es decir, es y sucede cuando nos comunicamos, no hay necesidad de suponer detrás de él reglas o estructuras. En ese sentido, no sería un código en ninguna medida. En segundo lugar, las clases de palabras, las funciones sintácticas y demás categorías gramaticales son solamente metáforas analíticas, abstracciones explicativas, partes de un mapa que utilizamos para describir y estudiar el lenguaje, pero aunque utilizamos mapas para guiarnos en la ciudad, por ejemplo, en ningún momento afirmamos que la experiencia de caminar por la ciudad se puede reducir a un mapa. En tercer lugar, aquello que organiza el lenguaje, porque evidentemente algo hay que nos permite coincidir en la comunicación, por definición no es lingüístico, es decir, aquello que organiza las cualidades de la experiencia, en este caso de la experiencia comunicativa y del lenguaje, por definición carece de cualidades, por lo tanto, no podría ser lingüístico. Esto quiere decir que la conformación teórica de los modelos para explicar las interacciones, interpretaciones y organizaciones lingüísticas tendría que recurrir a algo que no fuera lingüístico. Por ejemplo, la foto del menú en un restaurante de comida rápida organiza a las personas que piden y a las que cocinan y entregan el pedido, pero en ninguna medida una hamburguesa es una foto o la foto de una hamburguesa es un alimento y ni hablar de la experiencia misma de comer una hamburguesa, ¿no? Para entender desde mi punto de vista qué se está realmente negociando en esta reforma teórica, déjenme irme brevemente al fondo del asunto. Quien esté familiarizado con algo de filosofía de la ciencia podrá notar que en lo que digo hay un halo de subjetivismo. Digamos, si afirmo que el lenguaje es comunicación, no estoy diciendo que el lenguaje funcione o sirva para comunicar, ni mucho menos reviviendo la dialéctica de Saussure entre Lang y Pagol como el programa de computadora y su ejecución caótica. Estoy diciendo que el lenguaje es comunicación y por lo tanto no es otra cosa que comunicación, ni por tanto existe en ningún otro lugar que cuando nos comunicamos. O como diría Van Langhoff en 2021, no existe en ningún lugar el discurso desde su punto de vista particular. Esto es francamente equivalente a tomar partido en la discusión entre el idealismo y la metafísica materialista. La experiencia subjetiva es el origen de todo y no es producto secundario de interacciones materiales abstractas. Antes de presentar mi argumento sobre el papel de la gestualidad como punto de quiebre para el análisis lingüístico, permítame hacer una consideración más. Propongo 3 puntos importantes, basándome otra vez en la ontología idealista de Castrop, que sirven para comprender mejor cómo y por qué hemos elaborado un cómodo dualismo, un estructuralismo de significados conceptuales o un materialismo de cualidades, todas versiones de la misma contradicción irreflexiva.
Estos son el sentido de lo plausible, la ilusión del avance y las notas promisorias, que al igual que con la metáfora del traje nuevo del emperador, lo más común hoy en día, es que las teorías y las explicaciones entrañen flagrantes contradicciones. Por ejemplo, proponer que es más científico o mejor un estructuralismo ubicado en el cerebro, alias el modelo cognitivo tradicional, cuando no tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro, y de hecho todo indica que no es en ninguna medida una computadora digital. Sin embargo, esta versión ha tenido éxito gracias precisamente al sentido de lo plausible. Creemos que eso es posible, suena a ciencia, porque socialmente se pone de moda o aparece alguna evidencia que parece sugerir esa vía en algún sentido indirecto o correlacionado. No obstante, nuestras creencias sobre la realidad de lo posible son reacias al cambio. Las heredamos en nuestra educación en casa y luego en la escuela. Por eso quedamos satisfechos con esta ilusión de avance, es decir, cuando un modelo explicativo llega a su límite o empieza a presentar demasiados problemas, no es que lo sustituyamos por otro totalmente renovado, tendemos más a maquillar el viejo con un vestido que esté a la moda. Para justificar esta renovación aparente y parcial, hacemos notas promisorias, es decir, fingimos que los problemas del modelo serán resueltos en el futuro o que están por resolverse e ignoramos las contradicciones que implica el maquillaje que le hicimos. Usamos los nombres de las categorías esenciales del modelo a la ligera, como si todo el mundo supiera qué es un concepto, qué es una palabra, dónde empieza y dónde termina el significado. La verdad comúnmente es que sabemos que hay un mejor modelo, pero no nos sentimos emocional y psicológicamente dispuestos a dar ese salto de nuestra zona de confort teórico. Aprovechando la nota que hice sobre esto de las notas promisorias y las categorías definidas laxamente, hay que decir que uno de los problemas justo de la resistencia al cambio que implica, desde mi punto de vista, la gestualidad, es simple y sencillamente igualar, fusionar gestos con léxico, gestualidad con léxico, ¿no? Y dices, ya, es lo mismo, no hay que mover nada del modelo, los gestos son como el léxico. Y no es cierto, no es cierto en ninguna medida es cierto, bajo ninguna consideración empírica eso puede ser cierto. En fin. Eh, Así, cuando a partir más o menos de los 70s la gestualidad empezó a estudiarse como parte de los estudios del lenguaje, se abrió una caja de Pandora, que aunque obviamente implicaba una revolución teórica, se ha seguido tratando como si fuera simplemente una adición a algún tipo de estructuralismo. Pensemos que la ontología tradicional del lenguaje sigue siendo una versión parchada, con un traje de moda, de la misma lógica, reglas, patrones, construcciones o esquemas que aplican sobre palabras, conceptos o unidades del tipo X, una arquitectura von Neumann con léxico y gramática. Trataré de resumir el impacto de los estudios gestuales en el espejo de la lingüística y por qué ha quedado este espejo hecho pedazos, ¿no? En primer lugar, si hoy por hoy podemos aceptar que la gestualidad es por lo menos la otra mitad del lenguaje, por lo menos, ¿cómo acomodar en la tradición lingüística la idea de que hemos ignorado más de la mitad del objeto de estudio y construido nuestras explicaciones a partir de esta visión irreal e incompleta? Si agregamos los gestos al análisis del lenguaje, en segundo lugar, con él se viene toda la interacción comunicativa situada donde ellos suceden y abandonamos la cómoda representación escrita para darle espacio a la grabación audiovisual. Pero si invitamos a la interacción comunicativa situada como la realidad del lenguaje, ¿qué justifica mantener a la gramática como la esencia del lenguaje? Puesto que solo explica sus partes más regulares y codificadas y no dice nada sobre todo lo demás. ¿No será solo un mapa parcial? Pero entonces, ¿cómo negar que en esencia el lenguaje es experiencia subjetiva? Además, en tercer lugar, nuestros análisis composicionales pierden pertinencia descriptiva y explicativa. Pensemos, por ejemplo, en la deíxis, ¿no? O sea, supuestamente el rasgo deíctico distingue expresiones como los demostrativos al ser deícticos, o sea, su función es esa. Los usamos para eso. Sin embargo, sin ahondar en el tema, cuando los vemos en una instancia del lenguaje real, como esta, ¿no? O sea, cuando veo que alguien señala algo en concreto y dice, aquí estuvo Juan un rato, o allá se fue después, dizque a descansar. Entonces,
¿A qué le atribuyo? ¿A qué parte le atribuyo, si es que pienso que lo puedo dividir en partes, a qué parte le atribuyo lo deíctico? ¿Al gesto de señalamiento del dedito? ¿A la dirección de la mirada? ¿Al vector que establece el estiramiento del brazo? ¿A la proximidad también direccional de la postura corporal? A veces ejemplos en donde la deísis parece ser más ostensiva que direccional, es decir, más con una intención de llamar la atención del interlocutor sobre algo que propiamente para señalar algo en el contexto. O a veces se señala cosas que no están presentes en una deísis abstracta, como le llamó McNeill. Entonces, si extendemos la noción de significado a esta conspiración de expresiones orales, gestuales, posturales, ápticas, es decir, de contacto entre los hablantes, y proxémicas, de la organización del espacio personal entre los hablantes, más las partes que una tercera persona, un investigador, observador del video, por ejemplo, no puede percibir como el conocimiento compartido, la base lógica, racional, como le queramos llamar, corpórea de las inferencias, ¿no? La experiencia subjetiva en sí. ¿Qué queda de la teoría lingüística tradicional? ¿Cuál ha sido la tentación según el estudio de lo plausible y la ilusión del avance? La propuesta mantener las explicaciones dentro de los confines del cerebro, revolviendo la metáfora computacional con unidades de operaciones que no son conceptuales o francamente estiran demasiado la noción de concepto. Pero sí, la verdad es que no sabemos cómo funciona. Por ejemplo, la memoria. Si no tenemos una buena explicación de cómo funciona la memoria según nuestras suposiciones neurológicas, como demuestran Popol y Tzardi en el 2022, entonces, ¿cómo ubicar estas partes, no? Es decir, las partes de la unidad de procesamiento central, como las bases generales de la gramática, las bases particulares, el léxico, ¿no? Además, cuando dejamos el juego de la plausibilidad y las notas promisorias y nos tomamos en serio el compromiso empírico, las ventajas descriptivas y explicativas de la perspectiva situada y emergente son inconmensurablemente mayores que las del modelo von solipsista o materialista, como le queramos llamar, o el nivel en el que lo queramos tratar. Nadie puede negar que el lenguaje involucra a personas en situaciones reales. ¿Por qué no aceptar entonces que la esencia del lenguaje es esa y no la gramática falsamente acomodada en el cerebro? En suma, la gestualidad inevitablemente revela que hemos ignorado la verdadera naturaleza del lenguaje. Por razones que no hay espacio aquí para revisar a detalle, es absurdo querer utilizar el modelo de análisis lingüístico que se diseñó basado aparte en la lengua escrita y en inglés para la gestualidad que básicamente en términos observacionales y empíricos contradice todas las condiciones que tiene que tener una unidad lingüística para caber en un modelito así. Para una renovada y radicalmente distinta ontología del lenguaje, es ineludible una radicalmente distinta teoría lingüística. Radicalmente distinta para nuestras mentalidades actuales, porque en realidad hay varios investigadores y teóricos que la han contemplado y la han construido ya desde hace varios años, como el mismo John Searle. A esta necesidad urgente, hoy por hoy responde, desde mi punto de vista, la agenda postcognitiva. Y por último, decir que el efecto de la ontología abierta, parafraseando a Humberto Eco, es que nos permite reconsiderar nuestro objeto de estudio a la luz de agendas indispensables, como el cuestionamiento colonialista o decolonialista de qué es y qué no es lengua, ¿no? ¿Quién lo decide y por qué? ¿Qué tanto es una lengua y qué tanto son variantes de una lengua? ¿Qué tanto la noción de variante no es también en algún sentido discriminativa? ¿Qué es diversidad y cuándo es una nota promisoria que perpetúa el mismo discurso etnocentrista, pero con una mayor variedad de etiquetas? La visibilización de la ideología de las ciencias cognitivas y del lenguaje también permite la seria consideración, más allá de nuestra sensibilidad a lo plausible o nuestro amor por el status quo, del tema del colonialismo y la supremacía blanca, como estudian autores como Rosa y Flores en 2021 y Smalls en 2021 también, que está manifiesta o puede estar manifiesta
en nuestras categorías, nuestras prácticas y nuestras rutinas analíticas. Y habría que pensar incluso en la misma intención de la descripción gramatical, de dónde viene, para qué es, cuál es su pertinencia social, cultural y teórica o disciplinar hoy por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Luis, muy interesante. Muchas gracias, Nadia. Al contrario. Hay una pregunta. Iba a pasar a la siguiente, a las- pasar a la siguiente ponencia, pero hay esta pregunta para el doctor, de Axel Ortiz Serafín. Si los gestos son lingüística, ¿cómo establecer una teoría unificada de la lengua o de la lingüística escrita y no escrita? Repito. Repito Creo la entender pregunta. la pregunta. Ok. Bueno, yo creo que la unificación deriva casi naturalmente de una consideración integral del objeto de estudio. O sea, si asumimos de entrada que la naturaleza del objeto de estudio es aquello que observamos y no otra cosa, entonces, en la medida en la que todas las formulaciones categoriales, metodológicas, de rutinas de análisis, hasta armar un corpus y por qué lo armé así, quedan, digamos, por ponerlo de esta manera, quedan al servicio de un objeto de estudio completo, ya no partido para que funcione para la teoría, sino completo como es. Y entonces, claro que se tienen que acomodar las categorías y se tienen que acotar los trabajos a su intención original, es decir, el objetivo que se busque, ¿no? No se puede escribir todo al mismo tiempo. Pero la integración en este sentido ya no quedaría en las manos de la teoría, o la unificación, pues, ya no quedaría en las manos de la teoría, sino estaría ya dada por la resistencia o la voluntad de no imponer eh, fronteras o delimitaciones artificiales al objeto de estudio. Es decir, reconocer que esto es. La lengua es esto. Ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué queremos ver? ¿Cómo la queremos tratar? Eso es otra cosa, pero lo que sí es que muchas de nuestras suposiciones en cuanto a qué es un buen método y qué es un buen análisis dejan de servir al discurso del modelo teórico y se vuelven totalmente empíricos, ¿no? Entonces, pues eso diría yo. De acuerdo, muchas gracias. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la presentación de Celina del Rosario Peinado Beltrán. Su presentación se llama Impacto metodológico de la agenda postcognitivista en el estudio del lenguaje. Aquí va la semblanza. Ella es estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicada por CONACYT. Es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex becaria CONACYT, con el proyecto de investigación Crítica a la conceptualización de la educación inclusiva, la atención de los alumnos desplazados por violencia. Egresó de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2018, fue parte de la generación 2013-2018, la cual llevó su nombre, obtuvo mención honorífica con la tesis titulada Factores que inciden en el deterioro de las relaciones amorosas en adolescentes, mujeres, estudiantes de bachillerato. Ponente en el Congreso Nacional de Psicología del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 2019, con la ponencia Cosificación de la Mujer y Vida Académica, estudio de caso en nivel medio superior. Formó parte del cuerpo académico Psicología y Gestión Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde 2016, de la Cátedra Freudiana y Lacaniana sinaloense,
del grupo fundador de la Biblioteca Freudiana y Lacaniana Sinaloense. Participa en el cartel Enseñanza de Psicoanálisis de la Universidad, dirigido por Gerardo Arenas, y formó parte del grupo de investigación en autismos dirigido por Paula de Siopo. Actualmente desarrolla el proyecto La construcción discursiva de la identidad sorda en la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo la línea de investigación Lenguaje y Educación, Lengua de Señas, Lenguas Indígenas y Entornos Plurilingües. Bueno, pues adelante, Selena. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Me permito compartirles mis diapositivas. ¿Ya se pueden visibilizar? ¿Sí? Sí, ya se puede. Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, mi tema es la identidad discursiva en la diversidad cognitiva, antítesis de un proyecto para colonizar la mente. Muy bien. Bueno, en esta presentación me pongo básicamente a hablar sobre nuestra noción de la diversidad, en particular, más que nada, cuestionando esta idea introducida por el modelo cognitivo tradicional, ¿no? O en realidad toda nuestra idea sobre la psicología como un estudio de la mente, ¿no? Entonces, de que existe una estructura mental que es común a todos los humanos, algo que aplique para todos. Entonces, esto pues básicamente legitima premisas del sentido común, como por ejemplo los sordos señantes de lenguas de señas hablan una lengua pero con gestos, y si les faltan la audición, pues lo compensan, ¿no? O son lenguas jóvenes, icónicas, transparentes, pero siempre con un dejo de supremacía, ya sea oralista o neurotípica. Entonces, lo que yo propongo siguiendo una agenda postcognitivista, que sin la suposición infundada de este genoma cognitivo o la suposición de una cognición universal, pues logramos ver esta verdadera equidad y equivalencia en la diversidad. En este caso, en cuanto a nuestras formas de percibir y construir la realidad, ¿no? Entonces, los señantes de una lengua de señas no tienen en el fondo lo mismo que un hablante de lengua oral, pero con gestos. Esta, pues, es una forma de discriminación donde su única justificación es que el modelo de la lengua escrita como metáfora de la gramática mental, pues impera sobre todo lo demás. Ahora, la identidad cultural como equivalente del derecho socialmente reconocido de un colectivo a la autodeterminación o la apropiación discursiva de un territorio, ya sea simbólico, con o sin correlato geopolítico, pues ha estado siempre empapada pues de folclore, ¿no? Entonces, este concepto pues básicamente refiere a los símbolos que son pues perceptuales que imponemos nosotros como condición eh, por ejemplo, al reconocimiento de la identidad cultural, pero por influencia de la exotización, ¿no? De las diferencias y esta formación de nociones como lo indígena, principalmente con fines pues colonialistas y pues sus remoras comerciales. Ahora, aun cuando el tema de la identidad sorda y los colectivos sordos como colectivos culturales, pues ha recibido una atención y un reconocimiento casi homogéneo en la literatura, donde pues no existe en el imaginario social, incluyendo a las comunidades pues académicas, ¿no? De hecho, el consenso sobre su reconocimiento como un grupo con identidad cultural, me quiero referir a esto, que nadie en la comunidad académica dedicada, por ejemplo, a la sordera a nivel internacional, con orientaciones sociales y humanistas, pues criticarían abiertamente el uso de etiquetas como identidad sorda o cultura sorda. Sin embargo, la sombra de temas como la discapacidad y el folclore
pues tienen suficiente presencia aún en la realidad social, que pocas pues son las iniciativas investigativas o aplicadas que realmente pues parten de esta convicción. Entonces, pues no obstante, gracias a nuestro sentido de la plausibilidad, pues detrás de estas concesiones, pues pervive la idea de anormalidad o cultura típica, ¿no? O lengua típica. Levinson en el 2012 incluso lo llamaba o lo llamó como el pecado original de las ciencias cognitivas. A este afán universalista, pues él dijo que la ciencia pues cognitiva eh, básicamente clásica se ha inaugurado, pero bajo la premisa de que la arquitectura de la cognición humana pues es uniforme y universal a lo largo de toda la especie. Entonces, esta premisa pues es biológicamente imposible y no obstante, a lo largo de varios años eh, siguen bajo la etiqueta de diversidad cognitiva. Entonces, estos autores han promovido pues una visión tal que se justifica la búsqueda de patrones generales del pensamiento lingüísticos, solo que más variados. Entonces, bajo la etiqueta de la diversidad legítima, versiones como en un artículo con Majid en el 2003 es el que llaman la lengua Yelindai o Yele de Papúa Nueva Guinea. Entonces, que era la isla del tiempo. Eh, entonces, ¿por qué? Porque supuestamente como otras lenguas indígenas no tienen un anclaje temporal fijo y por lo tanto no tienen tiempo calendárico, ¿no? Luego concluyen que esto sugiere que puede no haber una fuerte tendencia universal en el mapeo del espacio y del tiempo. Ante esto, pues las interrogantes serían, entonces, no había dicho que un año antes que esta búsqueda era el pecado original. ¿Qué consecuencias ideológicas tienen que estar presentando una descripción lingüística en términos de no tiene, carece de, está aislada? Ok. En cuanto al problema, como se revisó en la ponencia que introdujo esta mesa, pues es que a pesar de la intuición de este pecado original, el sentido de plausibilidad no ha permitido reconocer pues la profundidad de la contradicción. Como no creemos que sea posible, lo consideramos absurdo. Trabajar con un modelo alternativo al del cerebro o la mente como el organismo y sobre todo pues este aparato de control central como el lugar donde suceden las cosas subjetivas. Entonces, a pesar de no reconocer los graves problemas del modelo, pues preferimos parcharlo, ¿no? O sea, esconder a este pariente incómodo, o sea, echar perfume retórico y terminológico para distraer la atención del olor de esta cuestión teórica que pues seguimos nosotros arrastrando, pero que se encuentra obsoleto. Ahora, la alternativa pues es simple. Abandonar, por ejemplo, la búsqueda materialista de genomas universales y reconocer que somos lo que somos y nos identificamos a nosotros mismos cuando construimos nuestro discurso. O sea, dado que la investigación neurológica está atorada en un argumento circular entre la experiencia del sujeto y un electroencefalograma, entonces, ¿por qué no tomar la alternativa que ha sido formulada con tanto éxito durante tanto tiempo? O, o también pudiera ser que la cognición humana se ve con los ojos, se estudia en campo, se observa presencialmente, o sea, no es un neoconductismo
¿Por qué? Porque no estamos tratando de averiguar la forma de un mecanismo detrás de todo, ¿no? En el cerebro o donde sea. O sea, básicamente estamos diciendo que el pensamiento, la psicología de los individuos se manifiesta completa en la realidad experiencial y ese es su lugar de existencia. Por lo tanto, hay varias formas de cognición como experiencias subjetivas, ¿no? Y etiquetas culturales, lingüísticas, identitarias, etcétera. Deberían ser solo herramientas de reconocimiento, nombramiento y autodeterminación, y no los términos de un genoma cultural o cognitivo que en suma entraña pues un colonialismo mental. ¿Qué hacemos? Pues no obstante con la evidencia de que sí tenemos cosas en común. Por ejemplo, nuestros estereotipos de género, aun cuando los estamos revisando para visibilizar discursos heteronormativos, pues debemos de reconocer que están basados en algo más que la pura ocurrencia o la casualidad. O sea, podemos también pensar en la asignación lingüística versus la cultura o la mitológica de género al sol y la luna, ¿no? Entonces, evidentemente encontraríamos patrones como los que han buscado investigadores como Levison. Sin embargo, parchar al pecado original con pecados menores y más diversos, pues no soluciona nada. En cambio, eh, desde la agenda postcognitivista y en particular desde el enactivismo y la psicología ecológica, pues nosotros podemos reconocer que aquello que tenemos en común está necesariamente desprovisto de cualidades, ¿no? De cualidades y por lo tanto no favorece a ninguna forma particular de ser, de hablar, de identificarse o de completarse. O sea, es totalmente neutral a nuestros afanes de superioridad cultural o mental. Ahora, la diferencia es la siguiente. Tenemos diversos programas en el cual explica diversas operaciones de esos programas. Por eso nosotros podemos decir que para algunas personas la luna es femenino y para otras la luna es masculino. ¿Por qué? Porque son programas distintos, o como Jung diría, el ánima y el ánimos, ¿no? Entonces, sin embargo, se nos olvida que esos programas tendrían que tener una computadora que los procese y la evidencia dice pues todo lo contrario. Además, ¿quién en ese supuesto agrupamiento que llamamos cultura o lengua realmente piensa igual? ¿No es este afán de contar una historia única sobre una comunidad una forma de colonialismo? No es el equivalente a decir que los mexicanos son malos hombres, pero desde una discriminación positiva. En cambio, si abandonamos la cómoda plausibilidad de la metáfora cerebral computacional, pues no necesitamos programas que especifiquen las cualidades de nuestras experiencias o identidades, las cuales son el resultado de la interacción de los sujetos, su entorno eh, y pues sobre todo su discurso. Ahora, por definición, aquello que organiza las condiciones para la emergencia de las cualidades está deprovisto de ellas. Un mapa, por más que otorgue la información adecuada y precisa para realizar un paseo por la ciudad, está por definición deprovisto de las cualidades que emergen de la experiencia de pasear por la ciudad. En suma, el estudiar con los colaboradores sordos señantes, necesariamente cabe preguntarnos cuál es su forma de ver la realidad, cómo es distinta a la mía, qué papel tiene la modalidad gestual en la concepción del significado del lenguaje o de la identidad. No hay ninguna justificación para suponer que de base un modelo oralista anglosajón
basado en la lengua escrita, basado en una metáfora algorítmica de la mente, ni basado tampoco en la falaz necesidad de integrar gramáticas. ¿A quién realmente les sirven las gramáticas? La observación aparte siempre pues nos ha llevado a darnos cuenta de que no hay homogeneidad en aquello que queremos que sea homogéneo, porque le ponemos una etiqueta: sordo, lengua de señas mexicana, comunidad sorda, lengua visiogestual. La misma idea de las etiquetas que usamos para nombrar las lenguas es cuestionable. No hay justificación para suponer que lengua de señas mexicana sea algo más que una herramienta para justificar, eh, por ejemplo, eh, o sea, más que nada para suponer que lengua de señas mexicanas sea algo más que esta herramienta para identificar aproximadamente a un concepto de prácticas situadas de comunicación, pero no debería de confundirnos o distraernos con su atractivo e irresistible canto de vuelta a nuestro sentido de lo plausible, o por ejemplo a nuestro cómodo y cándido colonialismo psicológico. Por eso es que adoptemos, por tanto, una perspectiva pues antirrealista. No existe la cognición humana, ni la lengua, ni la cultura. Por eso es que usamos términos para llegar a acuerdos, pero en tanto están orientadas al acuerdo, no deberían venir pues cargadas de ningún deber ser o sentido de anormalidad, ¿no? Y menos de cómo se hacen las cosas en psicología y ciencias del lenguaje, y así estamos acostumbrados, pues siempre va a ser lo mismo, va a ser un ciclo y no vamos a cambiar. Ahora, consideremos el siguiente experimento mental propuesto eh, por Gabriela Vigiloco y colaboradores en el 2014. Por eso es que olvidemos por un momento todo lo que creemos saber, por ejemplo, sobre lenguaje y cultura y cognición, y seamos como niños recién nacidos, sin prejuicios ni categorías, sin agencias teóricas o metodológicas. En toda honestidad, pues hay que responder nosotros la pregunta entonces: ¿cómo sería nuestra idea de lenguaje si la lingüística hubiera nacido para describir a las lenguas de señas? ¿O cómo veríamos a los hablantes de lenguas orales? Pues una cosa pues es segura: nunca pues hubiéramos ignorado pues su gestualidad, la naturaleza interactiva del lenguaje, y probablemente nunca hubiéramos pensado que el significado está en las palabras, entre muchas otras más que podemos hacer distinto. Y esta sería mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elina. Muy enriquecedora tu participación. Pasaremos a la ronda de preguntas al final de toda la mesa para juntar estas y ya que van del mismo tema más o menos, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, muy amable. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, Luis Eduardo Quintero Castro. Luis Eduardo es estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es concertista activo de música académica y popular, director y profesor de LQ Music, Escuela de Música. Tiene una carrera de técnico instructor musical y una licenciatura en música, ambas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con una movilidad a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Su tema de estudio gira en torno al lenguaje figurativo dentro del concierto didáctico, en especial desde la perspectiva corpórea e interactiva de la metáfora. Bueno, tienes la palabra, Luis Eduardo. Muchas gracias. Permítame compartir.
Ahí está. Creo que no está abriendo. No les aparece compartida, ¿verdad? A mí tampoco. Se Ya ve se puede ver tu, la ajá, diapositiva. Ajá, ya la podemos ver. Ah, perfecto. se ve Gracias. tu pantalla de PowerPoint. Ajá. Ajá. Ah, sí. Sería como pantalla completa o presentación, algo así. Es que creo que no me está agarrando para abrirla. Doctor, ¿será que me puede compartir usted, por favor? Sí, la acabo de bajar un momento, Gracias. pero ya dejaste de compartir un momento. Pues ahí está. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Perdón, sí. Muy bien. Muchas gracias a los organizadores y a los presentes por hacer esto posible. Ya me presentaron, soy Luis Quintero y me dispongo a presentar mi proyecto que es el lenguaje figurativo en el concierto didáctico, una experiencia corpórea y situada. En esta presentación me propongo responder la siguiente pregunta que está en la siguiente diapositiva, por favor, que sería, ¿cómo impacta la agenda postcognitivista al estudio del lenguaje musical? Que será el tema que iremos desarrollando en esta presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Vale mucho reflexionar sobre cuál es la expectativa académica sobre lo que es la música. Esto, por supuesto, es una pregunta muy difícil de responder, pero podemos partir de la que es la definición más generalista que existe, supongo yo, que es melodía, ritmo y armonía, así como la combinación de estas mismas. Según esta definición, que es la más general que hay, podríamos poner todo esto en una simple partitura, que es la imagen que tenemos ahí a la derecha. Es interesante ver cómo todo lo que es música se puede escribir, desde las notas, la duración, qué tan agudo es, la velocidad, la subdivisión, los acentos, todo en una simple hoja. Pero esto nos invita a la pregunta, a reflexionar sobre si eso realmente es la música. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto nos lleva también a pensar sobre la expectativa académica, sobre la relación que existe entre la ejecución y dicha partitura. Como ya observamos anteriormente, todo lo que es la música está en la partitura. Nos dice desde cuánto debe durar cada nota hasta la potencia con la que deberíamos tocarla incluso. Entonces, aquí está interesante buscar cuál es la relación exacta entre lo que nos dicen, específicamente hablando, y entre la ejecución musical, donde cada intérprete se supone debería compartir su propuesta artística. Yo lo veo un poco como la comparativa entre la metafísica materialista y entre la agenda postcognitivista, una percepción real, específica de la partitura, donde no tenemos que ser tan flexibles, donde tenemos que tocar las notas que están ahí, en el segundo que están ahí, casi en muchas ocasiones con el dedo que te indica incluso la partitura, contra una percepción que podría ser un poco más pragmática, que sería lo más conveniente, porque imagínense entonces qué intención tendría ir a un concierto si todo va a ser siempre exactamente igual. La parte interesante de ir a un concierto es ver qué va a hacer el músico o el intérprete con una canción que podemos o no conocer de manera previa. Es interesante porque esto es volver incluso a lo que era antes. En la música antigua, y sobre todo porque si hacemos una reflexión al respecto, que es música en la que no tenemos, para empezar, mucha documentación, no tenemos una ciencia, una certeza sobre cómo sonaban realmente los instrumentos, el tipo de afinación que se utilizaba, pero lo que sí sabemos es que la partitura, si bien nos ponía mucha información como melodías, algunos acordes, algunas notas, era más que una indicación, era una guía en el que el intérprete podía y de hecho tenía que
improvisar un poco y hacer de su propuesta. De modo que cada vez que se escuchaba la música era algo nuevo. Era el intérprete el que tenía que buscar, pensar de qué manera podría compartir eso y de qué manera estaba percibiéndolo él mismo. Se tenía esa libertad amplia para poder crear, contrario ahora, que es muy cerrado. Sería muy interesante entonces empezar a concebir esa visión de nuevo sobre cómo podríamos y tenemos que estar siempre buscando más allá de lo que solamente aparentemente está. No solamente ver la partitura como un conjunto de notas que nos dice cuánto dura cada sonido y qué sonidos van al mismo tiempo, sino también ver un poco más allá y cuál es la intención realmente de estas notas o preguntarnos cuál podría ser, porque a ciencia cierta tampoco podemos saberlo. Solamente estaría en el imaginativo del compositor original. Sin embargo, empezar a verlo como una guía y dejar de ver las cosas tan absolutas como aparentemente podría proponer la metafísica materialista y empezar a desarrollar esta agenda postcognitivista para poder crear algo un poco más completo y artístico que también veremos un poquito más a continuación. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver cómo se integra lo anterior. Bueno, si se continúa con la propuesta de esta agenda postcognitivista, podremos encontrar que la experiencia a desarrollar en este concierto sería única, porque cada sujeto, como ya hemos visto con los ponentes anteriores, va a venir a representarnos una entidad singular, por lo que cada persona, por su contexto, va a ir teniendo su propia experiencia, la cual va a ser emergente y la cual va a ser situada. Esto es, como ya comenté, construido por cada sujeto. Siguiente, por favor. En este caso, lo que nos pasa también es que se disparan los datos, las interpretaciones. ¿Por qué? Porque entre tantas emociones que cada persona va a ir desarrollando durante el concierto, por ejemplo, tantos pensamientos, tantos posibles paisajes que se le pueden ocurrir, tantos recuerdos personales, ¿cómo podemos encasillarlo en algo? Podría ser una pregunta que aparentemente es difícil. De la misma forma, todos los fortes, o sea, los sonidos fuertes, todas las dinámicas, las progresiones armónicas, las van a percibir realmente iguales. Es por eso que aquí se propone optar metodológicamente por lo discursivo, o sea, ver más hacia las cualidades. Con esto, si bien no podemos tener datos absolutos, obviamente, podemos encontrar tendencias, patrones, y de esta forma hacer una catalogación de lo que se va y está viviendo en ese concierto. Siguiente, por favor. Donde si bien cada experiencia subjetiva es única, de todos modos, y aunque haya una evidente conciencia en una realidad compartida, donde tal vez la mayoría pueda percibir una pieza feliz como algo feliz y una aparentemente triste como algo triste, la felicidad de las mis personas y la tristeza no va a ser exactamente igual. Puede que haya diferentes motivaciones en cada persona, en cada participante, en cada público. Entonces, a pesar de que pueda la gran mayoría percibir algo muy similar, estas experiencias subjetiva seguirá siendo particular. Siguiente, por favor. Entonces, cada una es una representación parcial y sin estructuración en común. Esto es una observación directa, el método en el que se desarrolla esta actividad del concierto, y en este caso es una experiencia de la música. Más se refuerza la idea de que es una experiencia única porque imagínense, volviendo incluso a la primera diapositiva que comentábamos sobre qué es la música, incluso puede resultar demasiado etnocentrista querer responderlo, ¿no? ¿A poco qué es música, qué no es música, por qué una cosa sí y por qué otra no? Hay demasiadas propuestas hoy en día. Está, por ejemplo, el maestro Gerard Vilar, que nos habla sobre cómo a veces tenemos que dejar de preguntarnos qué son las cosas y más bien preguntarnos cuándo son las cosas. Y esa es una de las principales posturas que podríamos empezar a desarrollar. La experiencia de la música, cómo es una experiencia singular, completamente personal, y tratar de llegar hacia ese punto, que la agenda postcognitivista nos ayude a desarrollar ese pensamiento más sobre las intenciones, más que solamente la réplica normal. Siguiente, por favor.
Y eso sería por mi parte todo. Muchísimas gracias. Me pueden buscar si les interesa en redes sociales como Guitarrista Luis Quintero, donde subo más contenido similar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. En un momento vamos a reunir todas las preguntas para, pues bueno, dar paso a esta sección de preguntas y respuestas de parte de usted. Bueno, a continuación está con nosotros Fernando Iván Garza Hernández. Él es facilitador educativo de tiempo completo, adscrito a la Academia de Programa Educativo de Licenciatura en Educación Intercultural por la Universidad Autónoma Indígena de México, UAIM, Campus Mochicahue. Tiene una ingeniería en diseño gráfico digital por el Instituto Tecnológico Superior de los Mochis, una licenciatura de docencia del idioma inglés por la Universidad Autónoma de Sinaloa y una maestría en educación con campo en intervención pedagógica y aprendizaje escolar por parte de UPES 2019. Actualmente estudia el doctorado del programa de doctorado en educación, Facultad de Ciencias de la Educación y becado por CONACYT. Se especializa en estudios de interculturalidad en el campo de la educación bilingüe, la formación pedagógica en el área de lenguas, la enseñanza de segundas lenguas en entornos interculturales, diversidad cultural y sociolingüística. Actualmente realiza estudios doctorales sobre identidad pluricultural y plurilingüe en entornos diversos desde una perspectiva de análisis postcognitivista, basada en una postura teórica del corte fenomenológico y discursivo sobre dichas problemáticas. Bueno, pues adelante, Fernando. Muchas gracias Diana, y también muchas gracias a los organizadores del Congreso para darnos la oportunidad de participar. Permítanme compartir pantalla. Listo, creo que ya se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Muchas gracias. Bueno, esta es una investigación, la ponencia que vamos a presentar es una investigación naciente que estamos realizando precisamente en el doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual en esta ponencia pues también lanzamos algunos cuestionamientos que son los precursores del análisis y de los replanteamientos de los términos que aquí presentamos, ¿no? Y pues bueno, a manera de introducción, quisiera mencionar que esta investigación se le da mucha importancia el establecer lo problemático de los conceptos dados o estáticos que articulan los esfuerzos para atender las necesidades tanto culturales como lingüísticas de las poblaciones con características determinadas tanto por el Estado mexicano como por la propia identidad expresada por los actores en sus contextos, en este caso en un contexto de educación superior intercultural bilingüe. Y bueno, en suma, hablamos de lo plural que son los grupos sociales que conviven y que se friccionan entre sí de formas a veces constructivas y en otras de forma nociva. Y en el especial caso de la construcción diseñando para atender estos fenómenos, llamada interculturalidad en los entornos educativos, que para ciertos tipos o niveles de análisis de estos sucesos sociales, para algunos autores y autores en cierta medida resulta un constructo incuestionable, cuando para otras y otros atrevidamente pues reinterpretable, pero nunca es abandonado, a pesar de encontrarse en franca distancia y desvinculación con los principios a los que alude, desde su génesis, a saber de las evidencias empíricas del campo y de la forma oculta como, sin advertir, sus compromisos con la identidad dentro de los contextos estudiados, pues que se diluye y se invisibiliza, ¿no? Entonces, para esta investigación, pues hay que tomar una postura ontológica ante esto, ¿no? Ahora, para poder entender mejor lo problemático que resulta la interpretación del constructo de interculturalidad desde lo fenomenológico, es necesario recurrir al concepto clave que es la diversidad. Para esto es necesario tomar postura ontológica de los universales del propio constructo, donde las premisas constantes son las diferencias, así como las ínfimas coincidencias entre sujetos-objetos, las cuales adquieren valores determinantes para su interpretación, pero también, desde la misma postura, considerar las formas en que sus cualidades los enfrentan, lo que
llevan a la formulación de cuestionamientos muy puntuales, por ejemplo, para esta investigación, como el que es cuál es la función del concepto de diversidad que hay que preconizar, dando por hecho que las cualidades antes mencionadas pues son inmutables, a pesar de no serlo, y siempre considerando todas las partes en el proceso de construcción de criterios, debido a que cualquier nivel de exclusión de una cualidad en específico, de algún grupo en particular, pues podrá resultar en un coste inesperado de la reducción de la riqueza cultural. Lo anterior sin menoscabo de que históricamente los criterios de atención por parte de los estados-nación siempre han tendido a la homogeneidad. Pues bien, ahora bien, imbuida dentro de todo este fenómeno está la identidad, que partiendo de la teoría de la identidad de Tashfeld y Turner, sobre cómo ésta se articula, pues el autor postula que la construcción de la identidad personal es un hecho tanto individual como social, y que la construcción de los estados-nación dentro de los límites geográficos en los cuales se determinan las características de los individuos, siempre se forman distintos grupos con cualidades a veces muy únicas, venidas del hecho experiencial, su percepción no consciente y consciente, así como sus representaciones empíricas. Esto lleva a la concatenación de estas categorías que a la vez se subdividen entre la conciencia del yo individual colectivo o el nosotros versus los otros, los externos, los contrarios, los vecinos parecidos, la otredad, los que son diferentes y suenan diferentes, así como las interacciones que suceden por compartir los mismos espacios y territorios que le dan forma a la propia identidad, siempre pensándola en todas las dimensiones anteriores, desde un aspecto totalmente subjetivo. Esta especie de retrato de la Torre de Babel ilustra lo complejo que puede resultar el concepto de identidad debido a las atribuciones subjetivas que se deben retomar de este para la construcción de los criterios de organización de los estados y naciones, más allá de soluciones a priorísticas, y que en ocasiones, y citando por ejemplo al doctor Unterritz, pues resultan más estrategias de nacionalismos nacionalizantes occidentalistas, pues de corte homogéneo, que al final del día pues terminan marginando a unos o a otros. Ahora bien, en la práctica investigativa, un profundo análisis del estado de la cuestión arroja muchos vacíos en el abordaje de la identidad plural, debido presumiblemente al carácter con el que se le aproxima al concepto. Hay autores, por ejemplo, que abordan la identidad como un concepto estático o dado, ya abordado por organismos internacionales y que es incuestionable, como un dispositivo incluyente para algunos, como una cualidad innata, perdón, así como también la dicotomía de la identidad como proyecto grupal o individual, la identidad como una posibilidad de cambio, mejora o de progreso, y últimamente también analizándola como una acumulación desde una postura mentalista haciendo referencia a la memoria. Y todas estas divergencias pues resultan problemáticas al momento de querer analizar el concepto y partir de ello para poder hacer una investigación que haga la diferencia entre la búsqueda de la atención a la diversidad, siempre haciendo las mismas actividades y teniendo los mismos resultados todo el tiempo. Ahora, pues para esta investigación vale la pena entonces preguntarse concretamente cómo impacta la diversidad cultural y lingüística dentro de un entorno identitario diverso. ¿Qué es la identidad dentro del contexto de diversidad? ¿Cómo se construye y qué significa sobre todo? Si hay un piso parejo, si no lo hay, hasta qué punto o hasta qué medidas pueden aplicar estrategias homogenizantes o no. ¿Okay? Entonces, pues de ahí que pues resulte problemático también los conceptos que aglutinan a los actores en estas divergencias, ¿no? Entonces, perdón, en ese sentido existen los tres devenires de los conceptos polisémicos que se utilizaron a principios del siglo XXI para poder describir esta diversidad o la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Entonces, tenemos aquí el círculo de los conceptos de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, que a palabras de autores como
Enrique Hamel y otros más, pues, por ejemplo, la multiculturalidad, pues, es un concepto meramente europeizado que habla, que ve a la diversidad más como un problema. La pluriculturalidad también entendiéndose o mal entendiéndose como solamente utilizable en contextos de migración internacional. Y por último, la interculturalidad como un concepto político inacabado, ¿no? Y en ocasiones eh, obstinándose a quererlo reinterpretar como interculturalidad positiva o de alguna otra forma, cuando el propio concepto y el análisis de sus efectos en los contextos empíricos, pues resulta o da mucho que desear, ¿no? Entonces, hay autores incluso que ya están hablando de super diversidad, de mega diversidad, de hiperdiversidad. Autores como Farsad Serifian que hablan de las competencias metaculturales. Eh, Autores como Byram, como Lidy Kuniskerino, que hablan de la era incluso posmétodo en competencias comunicativas, de las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, por todo esto, pues a veces tiene más que ver el tipo de connotación que le damos a nuestras diversidades nacionales contemporáneas. Ahora, perdón, esta connotación no surge desde lo comunitario, cabe también mencionarlo, por lo que para las investigadores que pensamos en estos constructos, pues pensamos también en lo problemático que resulta explicar la interculturalidad desde las posturas oficialistas o gubernamentales, más cuando se es testigo de la problemática desde lo micro, desde el núcleo de las instituciones de educación superior intercultural. Ahora bien, las consideraciones teórico-metodológicas de esta investigación, pues parten de una base de la identidad en esta investigación, que es la conciencia. Y lejos de las discusiones clásicas en la filosofía de la ciencia y en la ontología sobre la conciencia que emana de la materia o viceversa, el saber qué ese es el principio básico de la experiencia y sus implicaciones. Es decir, en la recurrencia o la reinterpretación que le conocería como una especie de memoria, haciendo referencia al carácter acumulativo de la identidad. Por lo tanto, al existir condicionantes claras de la identidad más allá de lo exclusivamente discursivo debido a los debates neopositivistas, en esta investigación se busca establecer el compromiso ontológico con la identidad buscando hacer un abordaje distinto. Una ontología basada en el idealismo analítico, es decir, en la experiencia subjetiva como base del ejercicio metodológico, pero conservando el compromiso de basarse en lo observable, en lo empírico, en la evidencia, y en la experiencia directa e indirecta de aquello que puede ser observado y verificado en términos de las consecuencias, perdón, o los efectos de aquello que se propone como una explicación, que se puede evidenciar claramente. Ahora bien, las primeras aproximaciones de esta investigación hacia los sujetos y sus experiencias empíricas para con el concepto de identidad dentro de un entorno diverso en una institución de educación superior intercultural, pues tomamos el ejemplo del contexto de la Universidad Autónoma Indígena de México en el campus Mochicahui, donde convergen lenguas locales que se le conoce a la lengua local como Yorenoki o Yoreme, así como lenguas en tránsito, que son todos los jóvenes que vienen de Chihuahua, Chiapas, el norte de Sonora, de partes de pueblos indígenas de Guadalajara y demás, a estudiar en institución, ¿sí? Y pues para esta investigación se tomaron ciertos criterios y uno de los más importantes fue precisamente las condiciones de bilingüismo diversos, tanto aditivo, sustractivo, simultáneo, receptivo, para entrevistar a los jóvenes, quienes a solamente algunos de los 10 jóvenes que se entrevistaron en las primeras aproximaciones, solo 5 accedieron a ser videograbados por cuestiones de vergüenza, de miedo a ser exhibidos y demás. Ahora, muchas de las experiencias que estos estudiantes revelan, pues son muy interesantes, ¿no? Siempre hay una percepción de que estas instituciones, pues son instituciones para los pobres. Muchos de los estudiantes que se encuentran ahí, pues tienen reticencia a la autoadscripción a un pueblo originario. Hay mucha inseguridad de continuar por condiciones económicas. Hay algunos que expresan que el profesorado tiene interacciones muy verticalistas con ellos, y así sucesivamente. Y pues me quedo con una última reflexión de una experiencia empírica, que es un comentario que hace una chava que dice, o sea, aquí aún no me han dicho prieta. O sea,
existe todavía una reticencia a sentirse en un entorno protegida, o que la interculturalidad le daría esa especie de protección subjetiva, eh, debido a que la misma percepción de su experiencia la hace sentir que no es así. Entonces, pues, esto es todo de mi parte. Muchas gracias y pues estamos abiertos a preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación y gracias a todos los ponentes de esta mesa tan multidisciplinar, ¿no? Ha sido muy enriquecedor para un coloquio de lingüística, ver estas perspectivas también. Tenemos una serie de preguntas, pasamos a las preguntas para toda la mesa. Y esta precisamente es para cualquiera que quisiera contestarla de ustedes como equipo. Dice, ¿cuál es la aportación del poscognitivismo de lo muy similarmente dicho en 1916 en la teoría del signo lingüístico de Saussure y evidenciado en 1928 por René Magritte en obras como Esto no es una pipa? Bueno, pues me gusta mucho la pregunta a nivel estético, pero no sé si la entiendo por completo, pero bueno. Em, el fundamento del modelo saussuriano entre, como mencionaba Lang y Pagol, era dualista, es decir, establece una estructura de base y la distingue de la manifestación de la estructura, ¿no? Es decir, por un lado, tengo la esencia mínima del fenómeno y por el otro, la ejecución o realización del fenómeno tal y como después se concibió en la lógica computacional que después rescató o con la que coincidió Chomsky en la elaboración de la gramática generativa. La diferencia con el paradigma postcognitivista es que la primicia, es decir, el favorecimiento de la arquitectura central como condición previa o primaria y de la experiencia o la ejecución del programa, en este caso el lenguaje como experiencia secundaria, se voltea, ¿no? O se abandona. Es decir, ya no se concibe que exista detrás o necesariamente, porque les digo que hay, como siempre, ¿no? Hay una versión moderada y una versión radical. En fin, yo o nosotros nos posicionamos bastante desde el ala radical porque pues hay que jalarle bien a la cuerda hasta que reviente y ya veamos de qué está hecha, ¿no? Entonces, se desecha la idea de que hay una esencia estructural, tipo leyes, tipo reglas en el fondo de los fenómenos o tipo partículas, ¿no? Como la física en el fondo de los fenómenos. Y en cambio se ve a la experiencia directa como el dato primario. Y todas estas cosas de las reglas, las estructuras, las construcciones, se ven como metáforas o explicaciones o abstracciones explicativas que son útiles, que representan a lo observado, a los patrones, a las tendencias que sí existen, pero que en ningún momento se pueden reducir las experiencias observadas, ya sea desde una primera o tercera persona, que es una distinción importante a nivel fenomenológico, que en ningún momento se pueden reducir a la representación. Entonces creo que hay una gran diferencia. Cuando escuché la fecha, pensé que la pregunta iba a aludir tal vez a un idealismo original, que sí hubiera podido ser, porque hay gente que lo ha dicho así con sus letras desde hace mucho tiempo. Pero en el caso de Saussure, no. Y creo que complementando un poco la respuesta también sobre la obra de Esto no es una pipa, se hace referencia precisamente a lo que el doctor acaba de comentar. Ese cuadro se puede interpretar también como que esto no es una pipa, se refiere al dibujo, que aparentemente pareciera, pero ya vimos que tal vez no es una pipa,
¿O se refiere a que la pintura completa no es una pipa? ¿O a que el escrito como tal de esto no es una pipa, no es una pipa? ¿O el signo de interrogación no es una pipa? Entonces, deja de existir, como comenta el doctor, esa estructura de fondo y se presta un poco más a ese tipo de análisis que acaba de comentar. Muchas gracias. A continuación, tengo otra pregunta que la hace Axel Ortiz Serafín y es dirigida para Celina. Dice lo siguiente: si el significado se hubiese cambiado por las señas, como pueden ser los códices, las palabras existirían o pasarían desapercibidas, como lo pasaron los gestos al centrarnos en las letras. Bueno, en este caso es básicamente verlo desde esta manera de abandonar esta metáfora, ¿no? De que hay solamente una verdad y que solamente una, por ejemplo, una manifestación va a definir realmente si a eso es a lo que se refiere. Por ejemplo, aquí es más que nada apostarle a la diversidad de las cogniciones y dejar claro, por ejemplo, eh, esta cuestión de la diversidad cognitiva, que no debe de ser un reetiquetado del colonialismo, ¿no? Entonces, no se puede etiquetar a la diversidad cognitiva. Entonces, por eso es que la identidad sorda pasa por un vector, pues, cultural, ¿no? Entonces, eh, lo que yo aquí más que nada propongo es la cuestión de la identidad y la diversidad de lo cognitivo y tomando en cuenta de, por ejemplo, en esta parte de las lenguas es ver qué significante, significado no siempre va a ser de la misma manera, la manera en la que se va a interpretar, así como también el yo, pues es subjetivo y siempre va a haber un rasgo singular que nos hace diferentes, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Lina. Bueno, aquí hay otra pregunta que es para todos y dice, pareciera que el poscognitivismo privilegia lo subjetivo. De ser así, ¿en qué medida se aparta esto del carácter convencional comunicativo? Bueno, digamos que la convencionalidad es fundamental para que exista comunicación, ¿no? Y el partir de la subjetividad como fuente del dato primario no implica necesariamente que sea un subjetivismo solipsista, es decir, no implica que solo exista la experiencia o la mente de aquel que experimenta o de aquel que piensa o habla o interpreta, ¿no? Hay una convención, hay una base, hay estereotipos o arquetipos, evidentemente, que por razones que tal vez este no sea el momento o tengamos el tiempo de discutir, pero evidentemente las hay. Y esto nos habla más bien de lo que podríamos llamar una subjetividad transpersonal. O sea, es una experiencia subjetiva en tanto es de primera persona, en tanto las cualidades de lo percibido, de lo interpretado, de lo comunicado, de lo expresado, residen fundamentalmente en el individuo. Sin embargo, la base sobre la que, vamos a llamarle, esas operaciones interpretativas o esas operaciones de expresión lingüística se hace, no son individuales, ¿no? Porque si no, y esta es una de las críticas que se hace justamente al subjetivismo solipsista, si no, nunca coincidiríamos. O sea, frente a los dados estos que se pueden tirar de todas las posibilidades interpretativas, si de por sí, ¿no? El lenguaje, la conversación lingüística o la conversación
entre dos personas está llena de reparaciones, de reformulaciones, de claves que se montan sobre otras para asegurar cierto entendimiento. Si concibiéramos que de manera totalmente o parcialmente solipsista realmente no hubiera más que el acuerdo al que podemos llegar de forma explícita, realmente la coincidencia no existiría, o sea, la probabilidad es bajísima, ¿no? Entonces, la convención sí, pero la convención no desde un solipsismo subjetivista o desde la idea de que es el individuo y nada más, sino desde una subjetividad transpersonal, es decir, sí, evidentemente existe un más allá del individuo que también es subjetivo, pero que organiza la colectividad. De otra manera, no podríamos explicar la cantidad de patrones de coincidencia que junto con la variación cognitiva, como decía Celina, arman esa dialéctica sociocultural y lingüística, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, doctor. Enseguida les traigo otra pregunta hecha por Yedid Urias y que además felicita a todos por sus ponencias. Esta pregunta va dirigida a Luis Quintero. ¿Qué función cumple el concierto didáctico en esta agenda postcognitivista? Es una muy buena pregunta. Específicamente mi tema efectivamente va por esa línea, sobre el concierto didáctico, y es porque siguiendo ideas de filósofos del arte y de académicos, como lo es, por ejemplo, y de música antigua, como es Nicolas Harnoncourt y Gerard Villard, se invita mucho, igual que en la obra, por ejemplo, de Esto no es una pipa, que se comentaba hace un momento, a buscar un poco más la reflexión postcognitivista, más que el simple hecho de es música, que iría más hacia la metafísica materialista. Dejar de solamente ver sonidos o de decir que son ciertas notas con cierta duración o que está bonito, y tratar de ir siempre un poco más indagando, un poco más allá. Como bien se comentaba, suele ser un poco mucho más subjetivo. Entonces, lo que yo busco en la didáctica es, si bien no decirles o no pensar que sé lo que significa o la intención del autor, sí dar ciertos lineamientos sobre lo que personalmente considero, y con lo mucho o poco que haya de investigación o registro histórico, abonar hacia lo que podría ser tal vez un acercamiento hacia esa intención de la obra originalmente, por, como comento, medio de la didáctica, que puede ir desde explicar el contexto histórico, de si el compositor dejó un escrito relacionado a esa obra, de si el estilo que se utilizaba en ese tiempo tenía tal vez cierta indicación, la melodía, la parte de la armonía, contrapunto, o temas musicales. Por ahí sería más o menos lo que tiene que influir el concierto didáctico, la parte de la didáctica del concierto, en la agenda postcognitivista. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Con estas palabras terminamos esta sesión de hoy, que ha sido bastante enriquecedora. Yo creo que nos ha dejado mucho trabajo, desde cómo conocer estas nuevas perspectivas y también cómo se hace un trabajo de una manera más horizontal y no vertical. Estoy hablando de la revitalización lingüística. También en cuanto al trabajo de Isaac, después nos llegaron las preguntas de cómo fue la experiencia en la conformación de esta propia metodología, ¿no? Cuáles fueron los pasos y qué recomendaciones se hacen a quienes están en este proceso. Entonces, creo que la sesión de hoy nos ha dejado bastante por hacer, ¿no? Así que, bueno, pues nuevamente queremos agradecer a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy y por compartir sus experiencias, trayectorias, vicisitudes y anécdotas sobre su proceso de investigación. Para nosotros es muy importante escuchar de primera mano tanto la experiencia de estudiantes en proceso de investigación como el testimonio de expertos que llevan un recorrido, un gran camino en sus áreas de especialidad. Pues eso da pauta a reflexiones sobre el quehacer y las situaciones a las que se enfrentan todos aquellos que hemos decidido dedicarnos a la lingüística y al estudio del lenguaje desde una perspectiva interdisciplinaria.